hermoso poder estar reunidos un domingo como hoy, donde podemos tener por la gracia de Dios una vez más la oportunidad de celebrar la vida de Jesucristo y también celebrar a aquellos que hoy han dado testimonio acerca de la nueva vida que tienen en Cristo. Y sabes, algo hermoso acerca de la palabra de Dios y algo hermoso acerca del día que hoy se celebra. Hoy se celebra la resurrección de Jesucristo, porque Cristo ha resucitado, amén. Aleluya, Él está vivo y porque Él está vivo, hoy tenemos la oportunidad de poder abrir la palabra de Dios y con esperanza poder leer de la palabra de Dios aquello que sucedió hace más de 2000 años atrás, pero que tuvo una marca en la historia. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿qué tuvo más impacto? ¿Qué tuvo más impacto en la vida de los discípulos? ¿Tuvo más impacto en la vida de los discípulos haber visto a Cristo crucificado o haber visto a Cristo resucitado? Porque yo creo que haber visto a Cristo crucificado, y reflexionábamos acerca de esto el día viernes, cuando los discípulos salen de ese lugar donde o se van de ese lugar donde vieron a Cristo ser crucificado, estoy seguro que se fueron tristes. Estoy seguro que más de uno de ellos se fue desesperanzado, más de uno de ellos se fue tal vez pensando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Porque sí, Jesús había prometido, pero ellos no sabían si la promesa se cumpliría. Pero cuando ellos vieron al Cristo resucitado, fue entonces que ellos pudieron ver cumplida la promesa de Dios, cumplida la promesa de Jesucristo, cumplido aquello que Jesús había dicho que Él iba a hacer. Él iba a volver a tomar su vida, Él iba a resucitar al tercer día. Entonces, ¿qué significaba eso para ellos? Entonces, quiero invitarte a que vayas a Lucas capítulo 24 en tu Biblia. Lucas capítulo 24, y vamos a estar leyendo el relato de la resurrección de Cristo. Vamos a leer todo el capítulo, así que tenme paciencia. Vamos a leer todo este pasaje. Y dice así: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Fíjate cómo nadie esperaba encontrar a Cristo resucitado. Las mujeres iban a llevar especies aromáticas, iban a llevar esto porque era parte del ritual de preparación de una persona que había muerto. Parte de la costumbre judía era esperar a que tal vez la persona pudiera llegar a no estar muerto, sino que tal vez estaba desmayado o en un coma o que pudiera volver a la vida. Pero ellas ya venían asumiendo que Jesús estaba muerto. Ellas venían asumiendo que necesitaban poner especias aromáticas para evitar que el cuerpo de Jesús apestara y se descompusiera mucho más. Pero dice que ellas traían estas hierbas aromáticas, pero encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificados y al tercer día resucitar. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. Y también las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Y esta resurrección de Jesucristo, vamos a darnos cuenta en este pasaje, cómo nos va a dar testimonio de quién es Jesús y cómo las promesas, aquello que Jesús había anunciado,
estaba cumpliéndose. Jesús había anunciado que Él resucitaría al tercer día, pero porque Él había anunciado esto, no era que se tenía que cumplir, no era que se tenía que cumplir solamente sus palabras, sino que vamos a ver en este pasaje cómo era necesario de que la resurrección sucediera, porque la resurrección de Cristo es la manifestación de la aceptación del Padre del sacrificio que hizo Jesucristo y de su poder en gloria. La resurrección de Cristo es la manifestación de la aceptación del Padre del sacrificio que Jesús había hecho, pero también es una manifestación del poder en gloria de Cristo Jesús. Vamos a continuar leyendo este pasaje. Dice el versículo 13: aquel mismo día 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y Él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Jesús fue ahí a ver qué era lo que le decían sus discípulos. Les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Les dio una clase de cristología. Y se acercaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, y al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 12 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le presentaron parte de un pescado asado, y Él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Ahora, lo que vemos aquí no solamente es el relato de la resurrección. Lo que vemos aquí es una serie de evidencias
que Lucas va a presentar como investigador, como médico, como una persona que conocía el escepticismo de los judíos, de los griegos y de todas las personas que habían escuchado acerca de la resurrección de Jesucristo. Él va a presentar una serie de evidencias de que Jesucristo verdaderamente había resucitado. Cada uno de los detalles que vemos en este pasaje de Lucas capítulo 24 nos dan testimonio de que Jesús realmente murió en la cruz del Calvario. Pero no solamente murió, sino que fue sepultado y 3 días después Él resucitó. ¿Para qué? Para que la resurrección de Cristo sea la manifestación de la aceptación de su sacrificio delante del Padre y de su poder en gloria. Por eso lo primero que vemos en este pasaje es la resurrección corporal de Cristo. La resurrección corporal de Cristo. Y cómo la resurrección corporal de Cristo muestra su victoria sobre la muerte. Fíjate que todos pensaban que Jesús era ¿qué? Un espíritu. Y esa era la creencia tradicional en ese tiempo. La creencia era de que durante 3 días posiblemente el espíritu de la persona que había muerto podía llegar a estar rondando el lugar donde había muerto. Y estoy hablando acerca de una creencia tradicional, ¿ok? No es una creencia bíblica. Ya los veo a ustedes todos ahorita diciendo, veo gente muerta. No, era una creencia tradicional, judía, donde ellos pensaban de que si la persona no había muerto, todavía después de 3 días el espíritu podía volver al cuerpo y la persona podía volver a la vida. Por eso era necesario que Jesús permaneciera muerto durante 3 días. Porque después de 3 días ya no había esperanza de que el espíritu volviera al cuerpo. Entonces Jesús iba a ir en contra de la tradición y aún Jesús les iba a demostrar a los discípulos que Él no solamente había resucitado en espíritu, sino que Él había resucitado corporalmente. La resurrección corporal de Jesucristo era necesaria. ¿Para qué? Para demostrar que Jesús había vencido a la muerte. ¿Por qué? Porque era también creencia de que la muerte iba a retener a aquellos que habían muerto, y entonces aquellas personas que habían muerto no podían volver a la vida. Pero al Jesús resucitar corporalmente, Él estaba demostrando que Él tenía poder para vencer a la muerte. Por eso la resurrección corporal de Cristo nos muestra su victoria sobre la muerte. Y vemos evidencias de su resurrección corporal en los primeros versículos. En el versículo 2 del capítulo 24 dice: encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ahora tenemos que acordarnos qué era lo que había sucedido. No sé si recuerdan, pero habían puesto una gran piedra, habían puesto un sello romano y habían puesto escoltas para que cuidaran la tumba de Jesús, para que nadie robara el cuerpo de Jesús y entonces los discípulos pudieran decir que Jesús había resucitado, cuando en realidad ellos habían robado el cuerpo de Jesús, para entonces así ganar más seguidores. Esa era la preocupación de los romanos. Ahora, con todo y romanos, con todo y sello, con todo y la piedra, dice la Biblia que cuando las mujeres llegan a la tumba, encuentran la tumba como vacía. Porque Jesús estaba vivo. Porque Jesús corporalmente, y fíjate, es importante esto. Es importante que ellas no encontraron el cuerpo de Jesús. Que ellas no encontraron ahí el cuerpo de Jesús y se encontraron con su espíritu. Sino que ellas no encontraron el cuerpo de Jesús porque Jesús había resucitado corporalmente. No solamente vemos eso, sino que dice que cuando después se enteran los discípulos de que Jesús había resucitado, porque las mujeres regresan a dar testimonio acerca de que Jesús no estaba en la tumba y 2 ángeles se les habían aparecido y les habían dicho que Jesús había resucitado. Dice que Pedro se levantó, en el versículo 12, Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, y vio solo las envolturas de lino. Nuevamente, Pedro entrando a la tumba y viendo solamente ¿qué? Las telas con las cuales Jesús había sido cubierto. Había resucitado corporalmente.
Pero después lo vemos dando más manifestaciones. Dice que iban 2 discípulos caminando a Emaús, de Jerusalén a Emaús. Y entonces Jesús comienza a caminar con ellos y comienza a hablar con ellos. Y dice que no solamente habló con ellos, sino que después entró con ellos, porque podrían haber dicho que era una aparición espiritual, pero dice que después entró con ellos a la casa a la que ellos iban y dice que partió el pan y les dio a comer del pan. Y ellos recordaron en ese momento la última cena. Recordaron en ese momento ese recordatorio que Jesús les había dado para que ellos anhelaran su venida, para que ellos recordaran quién era Jesucristo. Pero después dice que se aparece a los 12 y les muestra, para darles evidencia de su resurrección corporal, les muestra sus manos, les muestra sus pies que habían sido perforados, que habían sido clavados en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que les dice: ¿tienen algo de comer? Y le dan ¿qué? Pescado, porque los espíritus no comen. Y lo que le dan a Jesús, ese pescado que le dan a Jesús, Jesús a través de eso una vez más les da una evidencia de que Él había resucitado corporalmente. ¿Por qué era importante que Jesús resucitara corporalmente? 1 Corintios capítulo 15 versículos 55 al 57. El apóstol Pablo en 1 Corintios argumenta la importancia de la resurrección de Jesucristo. Y él comienza el capítulo 15 diciendo: si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó de los muertos, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. O sea, qué pena si Cristo no resucitó de los muertos. Somos personas que hemos creído una mentira. Pero en 1 Corintios capítulo 15 versículos 55 al 57 dice: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo resucitó de los muertos. Jesucristo nos da la evidencia de que su resurrección corporal, el día de su resurrección, nos muestra que Él tiene victoria sobre la muerte. Por lo tanto, si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, en el Cristo resucitado, sí el Cristo que fue crucificado, sí el Cristo que fue sepultado, pero el Cristo que resucitó y venció a la muerte, nosotros podemos tener la misma esperanza de que en Cristo Jesús nuestros pecados son perdonados, y que el día que nosotros muramos, ese no es el final, al contrario, es el comienzo. Es el comienzo de poder estar en la gloria con Cristo Jesús por la eternidad. Esa es nuestra esperanza por la resurrección corporal de Cristo, que nos muestra la victoria sobre la muerte. Ahora hay muchas tal vez preguntas que surgen tal vez a lo largo de entender este pasaje. Porque entonces podríamos llegar a pensar: entonces necesitamos este cuerpo para poder resucitar. O sea, ¿es verdad eso que dicen que no se pueden cremar a los muertos? Porque entonces ¿con qué cuerpo van a resucitar? No. Porque el cuerpo con el cual Jesucristo resucitó, si bien tenía las marcas de su muerte, ese cuerpo era un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado con el que recibió Cristo Jesús, dice la Biblia que es el mismo cuerpo. Si después vemos al final del capítulo 44, el capítulo 24, a partir del versículo 44, es el mismo cuerpo con el cual Él asciende al cielo. Es ese cuerpo con el cual Jesucristo va a la presencia de Dios. Es un cuerpo glorificado, que ya no estaba limitado, que ya no estaba limitado al dolor, que ya no estaba limitado al sufrimiento, que ya no estaba limitado como hombre, porque Cristo había resucitado. Entonces vemos la resurrección corporal de Cristo, que nos muestra su victoria sobre la muerte. Pero también vemos la resurrección de Cristo, que nos muestra su vindicación y su victoria sobre el pecado. Jesús no solamente tuvo victoria sobre la muerte, sino que tuvo victoria sobre el pecado.
¿Por qué era necesario que Jesús venciera sobre el pecado? Y necesitamos recordar de que en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales, los cuales tenían que ser ofrecidos en la presencia de Dios. Y si el sacrificio era acepto delante de Dios, el sacerdote entraba en el lugar santísimo, ofrecía la sangre en el lugar santísimo, y si el sacrificio era acepto, entonces el sacerdote podía salir del templo o salir del lugar santísimo con vida. Pero si el sacrificio no era acepto delante de Dios, y el sacerdote había entrado de manera impura al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio, entonces cuando él entraba en el lugar santísimo a ofrecer el sacrificio, el sacerdote moría. Jesucristo, al resucitar de los muertos, es una evidencia de que Él mismo ofreció su sangre delante del lugar santísimo, delante de la presencia del Dios 3 veces santo. No por sus pecados, porque Jesús no había pecado, pero por los pecados de todos los que habían de creer. Y Jesús, al ofrecer su sacrificio, al ofrecer su sangre y resucitar de los muertos, nos está dando la evidencia de que su sacrificio fue acepto delante del Padre, y Él regresa a la humanidad a contarle al hombre de que el sacrificio ha sido suficiente. Su obra en la cruz no terminó con su muerte. Su obra en la cruz termina con la resurrección, donde Él demuestra su victoria sobre cada uno de los pecados que antes nos esclavizaban, que antes nos ataban, que antes nos condenaban. Porque Jesús, al resucitar, nos muestra su victoria sobre el pecado, pero también su vindicación. Y me gustó mucho esa palabra, vindicación. Es un término legal que en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 el apóstol Pablo utiliza diciendo: es indiscutiblemente y grande es el misterio de la piedad. Él, y hablando acerca de Jesús, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Sabes, este término vindicado es ser declarado justo, es volver a ser declarado justo. No sé si alguna vez has escuchado el término reivindicado. Una persona que había sido declarada culpable, pero que después de dar su testimonio, es una persona que el juez da testimonio de que esta persona no cometió el delito por el cual se le había declarado culpable. Sabes, Jesucristo fue declarado culpable en la cruz del Calvario, pero no fue declarado culpable por sus pecados, porque Jesús no pecó. Él fue declarado culpable por tus pecados y por mis pecados. Fueron tus culpas y mis culpas las que cargó Cristo en la cruz. Por eso Jesús tuvo que recibir la ira y el desprecio del Padre. Y por eso Jesús clamó a gran voz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Por la culpa que había sido puesta sobre Él, la culpa de la humanidad. Pero a través de su resurrección, el Padre no solamente está dando testimonio de que el sacrificio ha sido acepto por los pecados, sino que también el Padre está dando testimonio de la justicia de Cristo Jesús. Por eso, en el poder del Espíritu, Jesús es resucitado de los muertos. Y ese testimonio nos da la realidad y nos anuncia la verdad de que si hay alguien en quien tú y yo deberíamos de poner nuestra fe, es en aquel que ha sido declarado justo aún después de haber cargado con nuestros pecados: el Hijo de Dios, Jesucristo. La resurrección de Cristo nos muestra su vindicación y su victoria sobre el pecado, pero también podemos ver la Trinidad obrando en la resurrección de Cristo, lo cual nos muestra la aceptación del Padre sobre su Hijo. Y esto es bien importante,
Porque nosotros podemos agarrar y podemos saber de que por la victoria de Cristo en la resurrección, nosotros podemos tener victoria sobre la muerte, pero también por la resurrección de Cristo, Él ha sido vindicado y tiene victoria sobre el pecado. Por lo tanto, nosotros que éramos culpables y habíamos sido declarados culpables en Cristo Jesús, somos declarados justos. Pero también tenemos que saber de que esa justicia nos afecta en la plenitud al saber que la Trinidad obró en la resurrección de Cristo, y eso nos muestra la aceptación del Padre para que nosotros nos sepamos aceptos. En que aún siendo pecadores por la justicia de Cristo Jesús, hoy podemos ser aceptados por el Padre. Mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 11. Dice: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Y fíjate en ese pasaje cómo obra la Trinidad. Dice que aquel que resucitó a Cristo de los muertos, ¿quién es aquel? El Padre. Aquel que resucitó a Cristo de los muertos, así como resucitó a Cristo de los muertos, dice, en el poder del Espíritu les dará el mismo Espíritu, el Espíritu. Y también dice el Espíritu de Cristo, porque dice, y aquel que resucitó de Jesús de los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Sabes, es por medio del Espíritu y de darle en el poder del Espíritu al Hijo, que el Hijo muestra cómo ha sido de nuevo acepto por el Padre a la Trinidad Santa. Y no solamente eso, sino que después vemos en el versículo 44, después de que se come una mojarra a la talla, Jesús les dice: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, por tanto yo enviaré sobre ustedes la promesa de ¿quién? De mi Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Ahora quiero que veas esto. Cuando Jesús fue crucificado, todos los discípulos dice que salieron dispersados. Y todos salieron huyendo, con temor. Yo creo que tú y yo habríamos salido huyendo también con temor. Capaz que somos los próximos en ser crucificados. Pero dice que la muerte de Jesús a ellos les dio temor, pero la resurrección de Jesucristo los llenó ¿de qué? De gozo y de paz. Y fíjate que ellos ahora ya no tenían miedo de dar testimonio de Jesús, sino que todos los días en el templo, dice, con gozo alababan al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien ellos se habían alejado de Jesús avergonzados, y después regresan avergonzados, mismo Pedro regresa avergonzado delante de Jesús después de haberlo negado 3 veces. Al recibir y ser recordados de la promesa de Jesús, de la venida del Espíritu Santo, ellos son recordados de que las promesas del Padre no dependen de nuestro desempeño como hijos, sino que dependen de la obra del Hijo perfecto. Por eso es que en Cristo Jesús nosotros somos aceptos, y la Trinidad, así como obró en la resurrección de Cristo, la Trinidad nos muestra la aceptación del Padre y nos hace resucitar a una nueva vida en Cristo. Una vida donde ya no somos más gobernados por el temor, donde ya no somos más culpables o nos sentimos culpables de la acusación del Padre, sino que nos sabemos aceptos en Cristo Jesús. Pero por último, y con esto termino,
La resurrección de Cristo nos anticipa lo que será nuestra resurrección. Y sabes, yo creo que eso es lo más precioso que podemos en este momento pensar acerca de la resurrección de Cristo. Porque lo más precioso acerca de la resurrección no es que vamos a volver a tener vida. Lo más precioso acerca de la resurrección es que vamos a poder estar para siempre con Él. Eso es lo más precioso. Porque lo más precioso no tiene nada que ver con que cuando muramos vamos a ver a todos aquellos que ya no están con nosotros. Aunque sí anima nuestros corazones. Anima nuestros corazones ver a aquellas personas que ya no están con nosotros y que han muerto. Pero lo que más tiene que animar nuestros corazones es la promesa de que cuando nosotros muramos volveremos a la vida para estar para siempre con Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios que hoy lo vemos como en un espejo, pero va a llegar el momento en el cual vamos a poder verlo cara a cara. Y ya no vamos a necesitar al Consolador dentro de nosotros para afirmarnos de la esperanza que tenemos de que algún día estaremos para siempre con Él, sino que vamos a estar para siempre con Él por la eternidad, gozándonos con todos los santos, gozándonos con todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, todos aquellos que se nos han adelantado, todos aquellos que han partido a la presencia del Señor. Estaremos juntos glorificando a Jesucristo nuestro Salvador, el que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida. 1 Corintios capítulo 15 versículos 20 al 23 dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Por eso anhelamos la venida de Cristo. Por eso anhelamos ese momento glorioso en que Cristo vuelva. Porque nuestra ciudadanía no está sobre esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra alma le pertenece a Él. Y la vida eterna, bien decía hace unas semanas, no recuerdo si era Luis David o si era Bay, pero la vida eterna no empieza cuando nosotros morimos. La vida eterna empieza cuando nosotros recibimos vida en Cristo. Y por lo tanto, porque hemos recibido vida en Cristo, nuestras vidas tendrían que verse como la de los apóstoles, gozándonos en medio de las adversidades, gozándonos en medio de la esperanza que tenemos de que para siempre y por la eternidad estaremos con Cristo Jesús. Por lo tanto, la resurrección es una razón de celebración. Es una razón para celebrar, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Porque Cristo vive, nosotros hoy experimentamos la vida de Cristo en nosotros. Porque Cristo vive, dice esa vieja canción, no temo el mañana. No tememos lo que puede llegar a pasar con nosotros. Tal vez las aflicciones temporales y pasajeras que podemos llegar a experimentar hoy, enfermedades, llanto, muerte, desolación, son solamente, como dice la palabra, dolores de parto que anticipan lo glorioso y precioso que será la nueva vida, la vida eterna en Cristo Jesús, donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, donde por la eternidad estaremos con Cristo nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz, fue sepultado para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a orar.